Hola, bueno, durante esta clase estamos trabajando en la semana número 1. El tema que vamos a ver en el video son los animales invertebrados. Estamos en septiembre 9 y el indicador de desempeño es el 7 y el 8. ¿Qué debes tener en cuenta? Debes ver el video completo, tomar nota de todo lo que se explica, en especial de toda la clasificación que se hace dentro del grupo de los animales invertebrados. Te recuerdo que debes de ir pensando en un animal que te guste muchísimo. Si eres una personita que no te gusta ningún animal, entonces trata de elegir el animal que menos te guste. Evita escoger los animales más comunes para que tratemos de tener mucha variedad con un trabajito que haremos más adelante en clase. Bueno, recuerda respetar a los animales porque es una obligación. Los animales invertebrados, entonces, son todos aquellos animales que no poseen columna vertebral. Obviamente, si no poseen columna vertebral, no poseen ningún tipo de hueso. Muchos de ellos son la principal fuente de alimento para otras especies y otros son parásitos. Además, representan la mayoría de animales. Estamos hablando casi que el 80% del reino animal corresponden a organismos invertebrados. Estos animales invertebrados se clasifican en varios grupos, en invertebrados con protección corporal y en invertebrados sin protección corporal. Los invertebrados con protección corporal son los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Los que no tienen protección corporal son los gusanos, los poríferos y los celentéreos. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. En los artrópodos, entonces en los artrópodos vamos a tener a organismos que tienen las patas articuladas, un cuerpo dividido en partes distintas como una cabeza, un tórax y abdomen y viven en todos los medios diferentes que conocemos. Los artrópodos se dividen a su vez en 4 grandes grupos. En los insectos, entonces son los animales más diversos de nuestro planeta. Con millones de especies, aparecen en grandes números. Se estima que más del 90% de las formas de vida del planeta son insectos. Su cuerpo está dividido en 3 partes, tienen cabeza, tórax y abdomen, tienen 3 pares de patas, es decir, que siempre vamos a hablar de que todos aquellos que tengan 6 patas, entonces corresponden al grupo de los insectos. Tienen un par de antenas, muchas veces pueden tener 2 pares de alas y son los únicos invertebrados capaces de volar. Acá tenemos como ejemplos a la mosca, la hormiga, el mosquito, el escarabajo, la mariposa, la abeja, entre otros. El segundo grupo que tenemos entonces son a los arácnidos. Los arácnidos son el grupo más numeroso del reino animal, el segundo grupo, perdón, más numeroso del reino animal. Su cuerpo está dividido en 2 partes, que es el cefalotórax, que es la unión de la cabeza y el tórax y el abdomen. Eh, los, y el abdomen. Los arácnidos tienen 4 pares de patas y no tienen antenas. Ejemplos de ellos son las arañas, los escorpiones y las garrapatas. Tenemos otro grupo conocido como los miriápodos. Los miriápodos tienen una cabeza y un tronco largo formado por muchos segmentos. Tienen multitud de pares de patas y también tienen antenas y mandíbulas. Ejemplo de ellos son los 100 pies y los 1000 pies. Otro grupo dentro de los artrópodos que tenemos es a los crustáceos. A los crustáceos entonces son casi todos acuáticos, en general tienen desde 5 a 10 pares de patas, algunos tienen las patas delanteras transformadas en pinzas son los únicos con 2 pares de antenas. Ejemplos de los crustáceos tenemos al cangrejo, a la langosta y al camarón. Eso recordemos dentro del grupo de los artrópodos. En los moluscos, entonces en los moluscos son animales invertebrados más numerosos, obviamente después de los artrópodos, tienen el cuerpo blando y muchos lo tienen protegido por una concha calcárea, es decir, que tiene calcio y que es extremadamente dura, que tiene 2 partes y que esas 2 partes son iguales.
Son los únicos animales con un pie muscular, es decir, con una estructura que les sirve para una forma de desplazamiento y que corresponde a un músculo, pues y obviamente no a un hueso porque son invertebrados. Aquí tenemos a varios grupos también, se divide en tres principales grupos. El primer grupo que vamos a ver son los cefalópodos, todos son acuáticos, no tienen una concha externa, los pies aparecen junto a la cabeza. En el ejemplo más conocido para todos son los pulpos, tienen 8 pies, pero otros cefalópodos pueden tener muchos más. Tienen los ojos más desarrollados de todos los invertebrados y pueden soltar una tinta negra para esconderse. Tenemos entonces al pulpo y a los calamares, como lo vemos a continuación. Vamos para el otro grupo. El otro grupo conocido como los gasterópodos, estos gasterópodos entonces corresponden a 2/3 de las especies, eh, 2/3 de estas especies viven en el mar, tienen una cabeza, un pie también musculoso y normalmente una concha que está enrollada en forma de espiral, normalmente. Ejemplos de estos son el caracol y la babosa. Además tienen unos tentáculos y estos tentáculos son sensoriales, es decir, que les permiten recibir estímulos a través de ellos. Y tenemos a los bivalvos, que son todos acuáticos, tienen una caparazón, es decir, una concha que tiene 2 piezas, y esas conchas se llaman valvas, por eso su nombre es bivalvos, 2 valvas. Normalmente son simétricas, es decir, que tienen las mismas divisiones y el mismo tamaño, están unidas por un pedacito y no tienen una cabeza diferenciada. Tenemos entonces acá a la ostra, al mejillón, a la almeja, entre otros. Bueno, vamos para otro grande grupo que serían entonces los equinodermos. Con los equinodermos, todos viven en el mar, no viven en agua dulce, tienen un cuerpo áspero, tienen simetría, es decir, que en cualquier dirección tienen la misma distancia. Además tienen pues los lados bien definidos, uno en la parte inferior donde está su boca y el otro en la parte superior que es más duro. El cuerpo de una estrella de mar, por ejemplo, está dividido en 5 regiones que se van a disponer alrededor de un disco central. Si uno de sus bracitos llegara a romperse, él puede regenerarse fácilmente por un proceso llamado fragmentación. Los erizos de mar, que también tienen un cuerpo redondo, están cubiertos de espinas o púas. Estos dos son ejemplos entonces de organismos equinodermos. En el siguiente lugar tenemos a otro grupo que se llaman los gusanos. Los gusanos tienen el cuerpo blando y alargado, se desplazan reptando y pueden dividirse en 3 grandes grupos principales. Los anélidos, estos anélidos, la principal característica es que su cuerpo está segmentado por anillos. Normalmente viven en el mar o en lugares que son muy húmedos y ejemplos de esto sería la lombriz de tierra y la sanguijuela. Tenemos a los nemátodos. En los nemátodos a veces también se conocen como gusanos, se conocen también con el nombre de gusanos redondos. No tienen el cuerpo segmentado, tienen el cuerpo alargado, cilíndrico, y un ejemplo de ellos es el oxiuro. Este oxiuro es un tipo de parásito que se puede desarrollar en el interior de nuestro cuerpo. Puede desarrollarse en nuestro cerebro, puede desarrollarse en nuestros ojos, puede desarrollarse en nuestro tracto digestivo y puede incluso llegar a ocasionar la muerte. Entonces, como lo podemos ver acá. Tenemos a otro que son los platelmintos. Los platelmintos son de forma aplanada como una cinta. Muchos de los platelmintos son parásitos que necesitan un huésped, es decir, que necesitan ir a vivir en el interior de otro y alimentarse de él. Pueden habitar en ambientes marinos o en ambientes terrestres muy húmedos. Además pueden vivir en el interior de otros organismos. Esta imagen que están viendo acá es la cabeza del platelminto, pero si nosotros lo sacáramos es plano. Y el más conocido es la tenia solitaria, que puede alcanzar más de 8 metros en el tracto digestivo de los mamíferos. Así, un mamífero que lo tenga en su interior
puede alimentarse y sentir hambre todo el tiempo y empezarse a sentir con síntomas de desnutrición. Lo llevan, le hacen una serie de exámenes y se dan cuenta que en el interior está este parásito que es quien ha tomado todo el alimento que la persona está consumiendo. Por último, tenemos entonces a los celentéreos. En los celentéreos hay dos formas. Tenemos a las medusas que pueden moverse de forma libre y a los pólipos que están fijos en un lugar. Con las medusas, entonces tenemos que el cuerpo es casi transparente, flotan en el agua, tienen forma radial, asemejándose como a una sombrilla, tienen tentáculos como los vemos acá, los cuales pueden producir urticaria, que es como una alergia o una irritación en la piel, que pica mucho y arde, o pueden llegar a paralizar a una persona, incluso matarla. Pero hay medusas que no generan esto en las personas. Y en segundo lugar tenemos a los pólipos. Los pólipos tienen forma de saco con un extremo que se fija a una roca o a cualquier otro objeto marino y el otro lado tiene un orificio con tentáculos para atrapar a sus presas. Esto es solo un ejemplo de un tipo de pólipo, pero existen muchos tipos de pólipo que normalmente las personas suelen confundir con algas o con plantas en los lechos marinos. Bueno, por último tenemos a los poríferos. ¿Se recuerdan de Bob Esponja? Entonces en los poríferos son más conocidos como esponjas, tienen aspecto de plantas, algunos viven en el mar pegados a las rocas o a otros objetos que estén sumergidos en el mar. Su cuerpo tiene muchos orificios o poritos que son pequeñitos, es decir, muchos huequitos. Tienen cuerpos irregulares, son los invertebrados más sencillos que conocemos, no tienen órganos, ni cerebros, ni sistemas nerviosos. Se supone que fueron de los organismos más primitivos en el mar y usan ciertas células para capturar partículas de alimento que están en el agua y lo usan a través de sus poros. Por ahí circula el agua con los nutrientes y de esa manera pueden lograr sostenerse. Un ejemplo de esto es la esponja que estamos viendo, aunque hay muchos tipos de esponjas. Bueno, espero que te cuides mucho. Recuerda que debiste haber tomado nota de todo lo visto. Chao.